Continuamos nuestra reflexión de la historia de la espiritualidad. Estamos en medio del llamado cristianismo primitivo, la época de los padres de la Iglesia, y ya hemos abordado las grandes líneas de espiritualidad. Por un lado vimos los inicios espirituales en los representantes, en los padres apologistas, los padres apostólicos. Vimos la grande escuela de espiritualidad que se da dentro del martirio en los primeros 3 siglos del cristianismo. Y por otro lado, que va creciendo con mayor fuerza cada vez esta línea de la virginidad. Y después veíamos cómo, después de que la iglesia deja de ser perseguida y por lo tanto se acaba el martirio como tal, aparece entonces el monacato como una nueva línea de índole espiritual. Con eso tendríamos en general pues las líneas básicas del cristianismo primitivo. Ahora bien, para poder concluir este apartado de la iglesia primitiva, podemos hacer énfasis en algunos personajes que nos permitan ver en la época patrística alguna especie de itinerarios espirituales, de cómo el hombre está llamado a tener esta espiritualidad. Obviamente esto va a surgir sobre todo en los siglos cuarto, quinto, ¿verdad? Cuando ya está más estabilizada la iglesia y se empiezan a dar ya algunos elementos para poder ir construyendo una teología, por un lado desde la cristología, ¿verdad?, la eclesiología, pero también, por supuesto, dentro de la vida espiritual, que si bien Orígenes ya tiene algunas pautas para poder profundizar estas ideas de la vida espiritual, podemos centrarnos nosotros en este video a partir de Gregorio de Nisa, que si bien fue un gran defensor en el ámbito cristológico, también fue un exégeta, pero que tenía esta exégesis en el servicio de la vida espiritual. Tiene un cierto misticismo. Y yo creo que es un gran aporte que va a dar a este desarrollo de la vida espiritual. Por lo tanto, hablemos algunas ideas generales sobre este obispo, Gregorio de Nisa, que era hermano de Basilio de Cesarea, y que ciertamente pues, era un gran estudioso, que ayudó a su hermano Basilio. Por su hermano Basilio es que llegó a ser obispo, y ciertamente pues no fue uno de los mejores obispos, porque pues era más intelectual, ¿no? Más que pastor, más que estar cercano a la gente, pues se preocupaba más pues lo intelectual, ¿no? Entonces a veces no respondía bien a estas ideas o estas misiones que él tenía delante de sí. Y bueno, cuando nosotros hablamos de este itinerario espiritual que va a presentar Gregorio de Nisa pues va a partir de una idea muy importante, que es que el hombre es imagen de Dios. Más allá de lo que pudiéramos nosotros dilucidar sobre la antropología, con todas las ideas filosóficas que se van generando en aquel momento, podemos nosotros contemplar la idea de la imagen y la semejanza, que ya toda la escuela de Alejandría ya venía reflexionando con amplitud, pero podemos ver que obviamente lo importante es el tema de la imagen y la semejanza. Y entonces Gregorio de Nisa, heredero de todo este bagaje cultural antropológico que se ha ido desarrollando con los diferentes padres de la iglesia, él toma esta idea y hace ver precisamente que el hombre es imagen de Dios, y ahí está el valor del hombre, él es imagen de Dios. Y es ahí en el alma, precisamente, donde el hombre tiene la capacidad de tener un libre albedrío y de vivir la virtud, porque esto es lo importante, que si yo soy imagen de Dios, quiere decir que entonces yo puedo no solo ser libre, sino que tengo esta capacidad de elegir, de vivir la virtud. Y vivir la virtud implica entonces la búsqueda de Dios. La virtud no solamente es portarme bien, no, sino tengo la capacidad de vivir de tal manera que vivo cercano a Dios, que me voy identificando con Dios. Esa sería la idea principal que Gregorio de Nisa va a ir desarrollando justamente a lo largo de sus diferentes obras. Ahora bien, si bien algunos padres de la iglesia hacen la diferencia, ¿no?, porque el libro del Génesis dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza, Gregorio de Nisa considera que el término imagen y semejanza son sinónimos propiamente dicho, ¿no? Y que en el fondo expresan la superioridad del hombre delante de toda la creación, ¿no? Y por lo tanto, dado que tiene esta imagen y es superior, significa que el hombre puede acercarse como tal al misterio divino. Y por lo tanto puede precisamente realizar un itinerario espiritual que lo lleve a conocer los misterios de Dios. Y entonces es lo que aquí llamaríamos una mística, ¿no? La mística en el sentido del misterio, ¿no? La capacidad de adentrarse en el misterio. El hombre que no solamente puede conocer a Dios, sino que puede adentrarse en el misterio de Dios. Y eso pues es parte ya de todo un itinerario espiritual. Porque dice Gregorio de Nisa que el hombre tiene en sí mismo una intuición de Dios,
¿no? Y usa una imagen platónica respecto al ojo. Dice, el platonismo, ¿verdad? Dice que el ojo puede ver la luz porque la luz forma parte del ojo, ¿no? Parte de su naturaleza, del ojo. Por eso el ojo puede percibir algo y por lo tanto percibe la luz, porque esa luz le corresponde en sí mismo a algo de su naturaleza. Percibe lo que pertenece en su naturaleza. Entonces, tomando esta idea del platonismo, dice, también el hombre puede intuir a Dios porque dentro de sí tiene la huella de Dios, es decir, tiene su imagen. Que dice que entonces yo puedo intuir a Dios, no puedo decir Dios no existe, no, yo lo puedo intuir un poco porque hay algo de mí, ¿no? Está su huella, está su imagen en mí. Y por lo tanto quiere decir que yo, dado que tengo esa imagen, puedo adentrarme a Dios. Y si tengo esta capacidad de adentrarme a Dios, puedo dar todo un elemento para empezar una vida espiritual o un itinerario místico. De aquí que Gregorio de Niza va entonces a utilizar la idea de la exégesis, ¿verdad? El hacer análisis bíblico, pero partiendo precisamente de elementos que le ayuden a la vida espiritual. Basilio de Cesarea, que era su hermano, él había hecho exégesis en un sentido literal, porque decía que la alegoría a veces exageraba en cosas sin sentido, decía más cosas de lo que significaban. Y entonces Basilio va siempre en una línea muy lineal en general. En cambio, Gregorio de Niza, si bien hace cosas de análisis de manera literal como su hermano, honrando a su hermano, pero él va a hacer también análisis de manera alegórica, retomando ideas obviamente de Orígenes, de Filón de Alejandría, ¿no? Que hacen estas alegorías, pero justamente para no caer en los errores que acusaba Basilio, ¿no? Diciendo, es que la alegoría dice cosas superficiales, dice, no, vamos a hacer la alegoría, descubriendo cómo la alegoría nos ayuda, porque el misterio de la vida íntima con Dios no se puede hablar de manera literal, se tiene que usar la alegoría, entonces la alegoría nos sirve para profundizar en nuestra relación con Dios. Y es en este sentido que él mismo, ¿verdad? Cuando empieza a dar sus homilías, por ejemplo, del libro del Eclesiastés, él ahí habla de todo un proceso de vida espiritual. Y entonces él dice que la vida del hombre tiene 3 niveles elementales según los libros en general sapienciales que presenta la Escritura. Dice, el primer nivel es el de los proverbios. El creyente, ¿verdad?, que quiere empezar realmente una vida cristiana, un itinerario espiritual, tiene que seguir el libro de los proverbios. Es lo primero que tiene que hacer. Porque el libro de los proverbios, dice, nos ayuda entre sus enigmas, entre sus dichos, a poder vivir en este mundo, a saber vivir bien en este mundo. Porque lo primero que tiene que hacer un cristiano es vivir bien, saber vivir bien, primero que nada. En segundo lugar, dice, viene entonces después el libro del Eclesiastés, que como ustedes recordarán, el libro del Eclesiastés es un poco pesimista en ciertas cosas mundanas. Y entonces dice Gregorio de Niza, claro, el segundo nivel es, si ya viviste bien en este mundo con lo que tienes, entonces puedes dar el siguiente paso, que es empezar entonces a desdeñar lo material, a dejarlo poco a poco. El libro del Eclesiastés entonces es una subida para ya no solamente vivir bien con lo que tenemos, con lo que realizamos, sino empezar a hacer un lado lo material para descubrir algo que va transformando nuestra vida, algo que nos va renovando profundamente y que le va dando sentido a lo que vamos viviendo. De tal manera que ya que vivimos bien el libro de Proverbios, sabemos despreciar lo material, ya no dependemos de él, entonces ahora sí podemos dar el último nivel que estaría expresado en el Cantar de los Cantares. Y escribe sus homilías, donde comenta una parte de este libro, que justamente lo hace de manera alegórica para hablar de la trascendencia. Es decir, primero hay que vivir bien con lo que tienes, luego desdeñar lo material. Y ya que te logras liberar de lo material, entonces puedes empezar a trascender. Y todas las homilías del Cantar de los Cantares es todo este itinerario que el creyente tiene que ir realizando para alcanzar esa santidad, para alcanzar esa trascendencia que se necesita. Entonces podríamos decir a grosso modo que esas serían los grandes elementos del ámbito del creyente, ¿no? Para poder trascender. Ahora bien, si el hombre, decíamos, tiene esta imagen y semejanza de Dios, tiene esa capacidad de querer llegar a conocer la belleza de Dios, entonces dentro de su doctrina espiritual tenemos 2 ideas primordiales. Él habla, en primer lugar, de una sobria embriaguez, ¿no? Él habla de la sobria embriaguez. Y uno dirá, ¿qué es la sobria embriaguez? De entrada, esta expresión sobria embriaguez pues parece contradictoria, porque o estoy sobrio o estoy embriagado, ¿no? No puedo estar así, pero él le llama sobria embriaguez, porque él dice, esto es algo sobrio, porque no es que haya tomado vino, ¿verdad? Me haya dopado, no. Porque estoy sobrio, pero me estoy embriagando, pero por la belleza de Dios. Es una embriaguez espiritual, no es una embriaguez física, ¿no? No se refiere a esto. Entonces,
Por eso le llama sobria embriaguez, para que no se confunda con la embriaguez física. Dice, vivimos en una sobria embriaguez. Es decir, yo estando sobrio voy conociendo la belleza de Dios y me empiezo a embriagar de esta belleza de Dios, porque voy profundizando la belleza de Dios. Por lo tanto, la sobria embriaguez es precisamente la salida que el hombre tiene de sí mismo para quererse encontrar con Dios, porque vive esa unión profunda con el Señor y se deja cautivar por Dios, por su belleza, y se siente embelesado, ¿no? Embriagado, diría él, de la belleza de Dios. Queda uno fascinado de esa belleza, ¿no? A eso se le llama él sobria embriaguez, y dice, esta característica pues tiene es una mezcla entre el vértigo y la pasividad, ¿no? Por un lado es pasiva la sobria embriaguez porque es algo que recibimos, la belleza de Dios que la recibimos, pero es de vértigo porque finalmente al conocer la belleza de Dios uno entra en un éxtasis que no puede dominar, porque es Dios que ha salido a mi encuentro y por lo tanto tengo que dejarme fascinar por esta belleza. Otro elemento que marca la espiritualidad, la doctrina espiritual de Gregorio de Niza, es la llamada epéctasis, ¿verdad? Una expresión basada en la carta a los Filipenses 3:13. La epéctesis es propiamente esta cita en donde San Pablo dice yo sigo adelante, ¿no? No me detengo, sigo adelante para llegar a la meta, ¿no? Sigo adelante, no me detengo. Entonces la epéctasis hace referencia entonces a alguien que quiere alcanzar algo, que tiene delante de él que quiere alcanzarlo, pero que no logra alcanzarlo, ¿no? Pero a pesar de que no logra alcanzarlo, quiere seguir alcanzarlo, ¿no? Así como el corredor quiere llegar a la meta, pero él sí llega a la meta, la epéctesis es el creyente que quiere llegar a la meta, que es llegar a conocer el misterio de Dios. Pero el misterio de Dios le desborda, ¿no? Porque el misterio de Dios va más allá de lo que uno puede imaginar. Entonces, la epéctesis es el hombre que ha descubierto la belleza de Dios, ¿no? Que se ha dejado embriagar por la belleza de Dios, y entonces quiere llegar a esa belleza, y aunque no lo alcanza, sigue luchando y sigue esforzándose por alcanzar la belleza, ¿no? Es un continuo. O sea, nunca se siente satisfecho. A lo mejor ahorita alcancé un paso espiritual, y ya digo, ya la libré, no, porque descubro que esa belleza sigue siendo más grande, entonces sigo esforzándome por alcanzar esa belleza, y mi vida se va transformando, y mi vida se va renovando, y llegaré a lo mejor a algún nivel más, y digo, no es suficiente, necesito más, requiero más, porque es algo que me lleva siempre a seguir adelante, ¿no? O sea, hay una meta que es enorme, dejo atrás todo lo mundano, porque lo único que me interesa es llegar a esa belleza. El alma, y obviamente no es una carrera que yo me fatigue, ¿no? Es algo tan grande, tan bello, que yo no me canso, no me sacio de esto. Necesito seguir adelante, ¿no? Entonces el alma no se va a cansar por querer llegar a la belleza de Dios. Ya me enamoré de la belleza de Dios, la sobria embriaguez. Bueno, ahora necesito seguir caminando, epéctesis, es decir, necesito continuar adelante, ¿no? Estos son los dos principios básicos de la vida espiritual, ¿no? Del pensamiento de Gregorio de Niza, ¿no? Entonces, ¿qué es? Ver la belleza de Dios y luego querer alcanzarla, es decir, querer seguir profundizando en ella, aunque nunca llegue a la meta, ¿no? Esa sería, en esencia, los dos principios fundamentales de la espiritualidad de San Gregorio. Ahora bien, esta idea, pues ya la desarrolla, obviamente, la empieza a desarrollar con amplitud en las homilías del Cantar de los Cantares, pero todavía la va a planificar y la va a profundizar más en otra obra de tinte exegético que se llama La vida de Moisés. Que la vida de Moisés, pues es una obra un poco más densa a comparación de las homilías del Cantar de los Cantares, porque en el Cantar de los Cantares, pues son homilías, entonces para la gente, ¿verdad? Es un lenguaje más sencillo. En cambio, la vida de Moisés, pues no son homilías, son propiamente todo un tratado espiritual, y entonces eso implica una aridez mucho más profunda, ¿no? Y entonces implica adentrarse con un lenguaje un poco más tenso, pero que habla de esta perfección cristiana, es un tratado de perfección cristiana. Y en esta obra, ¿verdad?, que se divide básicamente en dos partes, la vida de Moisés, ¿no? La primera parte, donde hace una exégesis literal sobre el libro de Éxodo y de Números sobre todo, en donde habla del nacimiento de Moisés, todo su ministerio, los principales momentos de la vida de Moisés, hasta su muerte, ¿no?, para llegar a Dios. Y la segunda parte, que es la más importante, es toda la interpretación alegórica de esos pasajes que analizó, o sea, los pasajes que él va analizando lentamente, él los va a profundizar después alegóricamente, justamente para ver el camino espiritual que Moisés tiene,
para poder llegar precisamente a la montaña con Dios y llegar a este encuentro profundo con Él. Porque a Moisés se le conoce como el amigo de Dios, y es el amigo de Dios porque ha logrado intimar con Él, ¿no? Ha logrado estar cerca de Él, ¿no? Ese es lo primordial. Obviamente la base de esta idea de ver a Moisés como este modelo de vida espiritual, bueno, no es una idea nada más de él, es una idea que ha heredado ya anteriormente. Por un lado, tiene la herencia de Filón de Alejandría, ¿no? Donde él describe, ¿verdad? Este judío describe a Moisés como un sabio, como un rey que domina sus pasiones, ¿no? Como un pedagogo que guía y que enseña al pueblo, ¿no? Entonces es su modelo de vida, ¿no? Que va creciendo en su relación con Dios. Y Orígenes, que ciertamente pues lo va viendo como un ejemplo de la perfección, ¿no? Un hombre que se ha esforzado por vivir esta perfección y que ha alcanzado espiritualmente un conocimiento especial de Dios, una profundización. Para ello, él va a ir hablando de tres teofanías que va teniendo Moisés en su vida y que le van ayudando a esta perfección en su vida. Pues Moisés es el hombre de la virtud. Decíamos que el hombre que tiene la imagen de Dios, pues es un hombre virtuoso. Moisés es el hombre con virtud por excelencia. Y obviamente es hombre con virtud, por un lado, porque tiene el conocimiento de Dios y porque tiene una vida recta, ¿no? Esas son dos características. Y ahí tenemos entonces nosotros las tres teofanías, que sería la de la zarza ardiendo, del libro del Éxodo capítulo 3, la de la montaña, ¿no? Donde Dios da la ley, ¿no? El monte Sinaí, en Éxodo 19, y finalmente la de la hendidura de la peña, ¿no? Es decir, cuando quiere ver la gloria de Dios, ¿no? En Éxodo 33. Por lo tanto, tendremos que estas tres teofanías que van apareciendo en la vida de Moisés, en esta obra de Gregorio, nos hablan justamente, ¿verdad?, de este itinerario espiritual. En primer lugar tenemos el de la zarza ardiente, que en el fondo es una teofanía de luz, porque está la zarza ardiente con el fuego, o sea, es la que ilumina a Moisés. Y esta visión, esta teofanía, hace referencia precisamente al encuentro con la verdad. El Dios que ilumina a Moisés para encontrarse con la verdad, que va llenando toda el alma de Moisés con esta luz destellante, ¿no?, del fuego. Y es cuando entonces Moisés deberá comprender que esta luz viene a iluminarle con la verdad para no errar en el conocimiento del ser. Dice, porque los errores que son, dice, los errores son ilusiones que no tienen consistencia en la realidad. Cuando alguien comete un error, ¿qué es? Una mera ilusión. Tú creíste que eso estaba bien, pero no tenía consistencia. Quiere decir que esta primera teofanía viene entonces a iluminar la vida de Moisés para hacerle ver la verdad de las cosas y se deje de ilusiones absurdas, que se deje guiar realmente con esto. Así Moisés entonces tiene que comprender que más allá de lo que él ve, que más allá de lo que él tiene, Dios le viene a revelar el sentido de todo. Y por lo tanto esto le va a llevar a descubrir la belleza de Dios, que es el que da sentido a la realidad. Lo que da sentido a la realidad es Dios, no son las cosas que tú te imaginas, ¿no? Es realmente esto. Y por lo tanto este es un camino de purificación. La primera teofanía ya nos habla entonces de un camino de purificación, porque le va dando sentido a la vida del hombre. Por eso le dice, despójate de tus sandalias, ¿no? O sea, la luz que está transmitiendo con la zarza, le está diciendo a Dios, purifícate, libérate de todo lo superficial, de todo lo material, porque porque lo material nos hace creer ilusiones, ¿no? Lo material nos hace creer que las cosas son de cierta manera, ¿no?, de cierto modo, pero en realidad las cosas no son así. Por eso le dice a Moisés que se libere de todo. Entonces la primera teofanía es el encuentro con la verdad, descubrir que hay muchas cosas que nos hacemos ilusiones y que esas ilusiones muchas veces son generadas precisamente por las situaciones materiales, ¿no? Entonces hay que purificarse. Claro que despojarse de lo superficial, pues no es fácil, ¿no? Por eso, después de eso, pues Moisés va a liberar al pueblo, claro, y tienen que caminar por el desierto. Y este camino por el desierto, obviamente, pues es un signo de purificación, ¿no? Ir por el desierto es irse despojando poco a poco, gradualmente, de las cosas que no son importantes. Y entonces sí, se llegará al monte de la alianza, en el Sinaí, ¿no?, y vendrá la segunda teofanía. Y aquí, verá, en la segunda teofanía, pues es precisamente el momento del verdadero conocimiento. Digamos que es el momento del teólogo,
Mientras que la primera teofanía, ¿verdad? Era de despojarse de lo material. Ahora ya no tienes lo material, ya estás en la punta de la montaña. Ahora es el momento de empezar a conocer algo de Dios, ¿no? El momento de la teología. Pero curiosamente, mientras que en la de zarza el signo era la luz, porque el fuego ilumina, aquí en la montaña, en el Sinaí, está el signo de la tiniebla. Moisés, por lo tanto, va a subir, sí, a la montaña, pero va a encontrarse con una nube, ¿no? Con una nube. Y la nube, ¿verdad? O la tiniebla que rodea la montaña es un signo precisamente de un progreso, porque solo conocer a Dios implica reconocer que no es de golpe, no es una luz, no. Dios se manifestó primero como luz para que veas lo superficial, pero ahora que ya vas a adentrarte a conocer a Dios, el teólogo se va a dar cuenta que el conocimiento de Dios es una tiniebla, ¿verdad? Está todo lleno de nubes, porque precisamente el conocimiento de Dios es inalcanzable con la inteligencia humana. Ya que está en la punta de la montaña, uno dirá, ya va a conocer a Dios totalmente. No, hay tiniebla, ahí está las nubes, ¿verdad? Lo están rodeando todo, porque para conocer a Dios no es directo, es difícil. Está la tiniebla porque cubre el misterio de Dios. Tu propia inteligencia, tus propios dones no te dan la posibilidad de encontrarte con Dios. Si bien es una tiniebla luminosa, dice él, ¿no? O sea, hay cierta luz, ¿no? Porque sí puedes captar cosas, pero no puedes entender totalmente el misterio, ¿no? Porque te desborda todo. Y entonces al descubrir esto vas viendo que entonces hay que seguir profundizando en esto, pero que te va dando sentido, porque obviamente aquí está el sentido de la epéctesis, o sea, aunque es una tiniebla y no puedes alcanzarlo a conocer, sigues queriendo conocer, ¿no? Sigues profundizando, ¿no? Y ahí es entonces donde lo importante es que tú vayas creciendo. Y un dato interesante que da, ¿verdad? Aquí en lo de la montaña, previo a la montaña, dice Gregorio de Nisa que para subir a la montaña pide que se lave los vestidos. Dice, antes de subir hay que lavar los vestidos para que, para que el vestido vaya limpio. Y dice Gregorio, ¿qué significa que uno suba con los vestidos limpios? Ah, bueno, los vestidos limpios son las ocupaciones, desechar las malas ocupaciones de la vida, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, yo robo, bueno, pues primero tienes que lavar tus vestiduras para llegar a Dios. O sea, desechar ese tipo de conductas para poder llegar a Dios, ¿no? Para poder llegar a la presencia de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces despójate de cosas. Dije, aquí pongo el ejemplo yo del robo, digo, pero a veces las soberbias o tipo de cosas que uno cree, ¿verdad? Porque ya conoce, porque ya vio la zarza, no. Despójate de cosas superficiales y de ocupaciones que no tienen sentido, lávalas y entonces sí subirás al encuentro de Dios. Y verás que el encuentro de Dios es una tiniebla. No alcanzarás a comprender totalmente el misterio. Y entonces viene finalmente, ahí vemos la tercera teofanía en la peña. Y esta tercera teofanía en la peña es muy interesante porque es cuando en el Éxodo 33 le dice a Moisés a Dios, quiero ver tu rostro. O sea, aunque acabamos de decir que no podemos conocer el misterio de Dios, no podemos ver el rostro de Dios, por así decirlo, curiosamente, en ese sentido, Moisés sigue insistente. Y claro, ¿por qué Moisés sigue insistente? Porque diríamos, pues si ya dijimos que no se puede llegar a Dios, ¿por qué Moisés sigue con insistencia pidiendo eso? Pues es la epéctesis lo que decíamos. Quieres más y más y más. Aunque no alcances la meta, quieres llegar a Él. Entonces, obviamente, Moisés ve la belleza de Dios, está embriagado de la belleza de Dios, quiere buscar más, va a pedir ver el rostro de Dios, ¿no? O sea, finalmente es esto, esta insistencia por querer conocer la belleza de Dios, por querer estar más profundamente unido con Dios, de ver su gloria, ¿no? El deseo de que embeleza el corazón del hombre. Y bueno, finalmente la naturaleza del bien siempre va a traer, ¿no? Y esa naturaleza del bien es la de Dios. De tal manera que cuando el hombre se libra de todo tipo de mentira y contempla el bien y sigue contemplándolo, pues lo mismo que Moisés, quiere ver el rostro de Dios. Y en cierto sentido Dios se lo va a conceder, pero al mismo tiempo se lo va a negar. Es decir, se lo va a conceder porque le va a decir, bueno, está bien, pero no van a hacer las cosas como yo. Dice, voy a pasar enfrente de ti, ¿no? Dice ahí en el capítulo 33, te voy a tapar los ojos para que no veas mi rostro, porque el que ve el rostro de Dios muere. Y cuando ya vaya yo pasando, te voy a quitar la mano para que veas mi espalda, ¿no? Y entonces ve la espalda de Dios. No puede ver el rostro, pero Dios le permite ver su espalda. Y esto pues tiene un significado muy profundo. ¿Por qué? Porque ¿qué significa ver la espalda de Dios? Entonces, el ver la espalda de Dios significa entonces el camino al seguimiento, ¿no? Cuando yo sigo a una persona, pues voy atrás de ella.
¿Y qué es lo que le veo a una persona que voy siguiendo? Su espalda. Quiere decir que si Dios le está enseñando la espalda, quiere seguir a Dios. Debe de seguir a Dios para seguir profundizando en el misterio. O sea, no puedes ver mi rostro porque te morirías, pero puedes seguirme. Te doy la oportunidad de que veas mi espalda, es decir, te doy la oportunidad de que me sigas y de que profundices en el misterio de la divinidad y que vayas embelezándote cada vez más de la maravilla de Dios. Ese es el culmen de todo, ¿no? Es el creyente que está llamado a seguir a Dios para poderse embelezar, para poderse dejar transformar de la grandeza de Dios. Ese es, entonces, la clave de todo, ¿no? Está llamando a Moisés a seguirlo y a todo creyente para que seamos capaces de profundizar la esencia de Dios con una vida virtuosa. Porque seguir a Dios, ¿verdad? Ver la espalda de seguir a Dios, y por lo tanto significa seguir acrecentando nuestra vida virtuosa, es decir, vida virtuosa en el sentido de conocer más a Dios, enamorarse más de Dios, y por supuesto que nuestra vida vaya siendo un reflejo de este amor que tenemos a Dios, ¿no? De manera ética, ¿no? Teniendo así este anhelo de seguirlo y de seguirlo, porque el misterio de Dios es algo que va avanzando continuamente. Entonces, con esto tendríamos de manera general un pequeño esbozo sobre la vida espiritual. Entonces, vemos cómo la vida espiritual, por un lado, para Gregorio de Niza es partiendo de los libros sagrados, ¿no? Proverbios. Primero es saber vivir bien con lo que tiene. Segundo, empezar a despreciar lo material, ver que eso no es lo importante. Y finalmente, el tercer gran paso es conocer a Dios, trascender. Lo cual va a ser profundizado, veíamos ahorita, en la vida de Moisés, marcando estas tres teofanías, ¿verdad?, que nos ayudan a profundizar justamente estos elementos para poder alcanzar la meta, que es seguir a Dios, para seguir profundizando en el misterio, aunque nunca lo poseamos en totalidad, pero cada vez nos vamos adentrando más en él. Y eso pues es una relación que tenemos nosotros delante de nosotros como un reto para nuestra vida espiritual. Con eso concluiríamos entonces este video y continuaremos entonces con este periodo de la etapa patrística, viendo ahora cuál es el aporte que San Agustín nos da para la vida espiritual.